Yo cada clase les proporcionaré, si ustedes me conocen, les proporcionaré como un pequeño apunte de la clase. Este apunte de la clase tiene que ver con los temas y con lo que vayamos a revisar. Para las clases en líneas voy a tratar de estructurar mucho mejor estas presentaciones, ¿vale? Como ustedes ven, esto es como una guía muy sencilla de lo que hemos visto y ya pasamos a este punto, ¿no? Que es la bienvenida. Y yo empecé a iniciar con ustedes esto que he llamado bloque cero, que básicamente es preguntarles por la situación de la Facultad de Filosofía y Letras. Pero en relación con esto, mi propuesta, que lo aceptaron en la clase de ayer, ¿no? En temas contemporáneos de filosofía en México, es que nos tomemos la primera semana, ¿sí? Para postear en Classroom, ahorita les enseño todo Classroom, para postear en Classroom cuestiones sobre la situación de la Facultad de Filosofía y Letras, no solamente en términos de la pandemia, ¿no? Sino en términos de cómo está la filosofía en México, ¿vale? No sé si soy claro con mi cuestión. No solamente en términos de la filosofía en México, no en términos de la pandemia, sino en términos de cómo está la facultad actualmente, ¿sí? Es decir, problemas de género, problemas de trabajo. Entonces, toda la semana, digamos, nuestras primeras actividades es postear aquí cuestiones sobre la filosofía en México. ¿Soy claro o no? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, es decir, se trata de postear cuestiones de cómo está la facultad, ¿vale? De cuál es el problema de la facultad, es decir, cuestiones feministas, cuestiones de trabajo, cuestiones socialistas, todo cabe aquí. Pero, digamos, toda la próxima semana o a partir de ahora, ¿no? Posten aquí. ¿Cuál es el objetivo de este bloque? Pues, digamos, empecé a retomar la vida comunitaria de la facultad, ¿vale? Esa es como la idea, ¿sí? Retomarlo a partir de los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque tanto las cuestiones del paro feminista como de las cuestiones de, de em, digamos, um, de la pandemia, lo que muestran son se muestran muy claramente nuestras exclusiones, pero también nuestras faltas, nuestras fallas. Entonces, por ejemplo, una de las fallas es que muchos de los alumnos no tienen internet en casa, por ejemplo, ¿no? O no tienen una computadora bien, ¿sale? La facultad, por supuesto, empezó un programa, ¿no? Y me avisan que al menos del colegio de filosofía, 3 personas eh, pidieron un equipo, que básicamente son tabletas conectadas a internet. Entonces, digamos, pues buscar remediar ciertas cosas de este tipo de varias maneras. Entonces, no sé si ya conocen, pasando a otra cosa, ¿no? De todos modos voy a retomarlo, ¿no? Lo que acabo de decir. Si ya conocen Classroom, si lo han utilizado, ¿no? En verdad es muy sencillo, es muy fácil de utilizar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, aquí está el video de bienvenida, eh, Dana, ¿no? Sí, Y ya puse varias cosas. Ustedes, esta es mi interfase de administrador, ¿vale? Entonces quizá ustedes vean diferente su interfase, pero en relación con la actividad que vamos a hacer la próxima semana, ustedes tienen que postear aquí cosas, ¿vale? Tiene las mismas funciones que Facebook, ¿no? no se ve. ¿No se ve? No. Ah, perdón, a ver, ahorita lo comparto de nuevo. Gracias por decirme, Jessy. Ujú. Es que a veces entra como, no sé si ya lo ven. Ya. Ok. Tiene los mismos, yo les decía que tiene los mismos funcionamientos que Facebook, ¿no? Entonces, eh, ustedes lo van a poder ver cuando entren, lo van a poder revisar y eh, hay una zona que se llama zona de trabajo, trabajo en clase. Aquí yo ya puse los documentos de la clase y cuestiones de organización. Una de las primeras cuestiones de organización que les pedí es, eh, es que votaran una pequeña encuesta, ¿no? En esa pequeña encuesta votaron 5 personas, ¿no? Aquí puedo ver quiénes votaron. Aranza, Jessica, Dana, Kurt e Irving, ¿no? Votaron que el jueves, ¿no? Yo puedo ver muchas de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en clase, déjenme
regresar bien. Ok, todos los temas. Ahora no sale. Perdón, ya sé qué pasó. ¿Sí? Eh, ya están las cuestiones que van a revisar en clase, ya está el programa de la asignatura, ahorita lo revisamos, está la carpeta de lecturas, ahorita lo revisamos también, y la actividad digital que van a hacer, que básicamente va a ser utilizar TikTok, ¿no? A ver qué tal nos sale, eso lo voy a explicar, ¿no? Pronto. Entonces, yo sé quién está inscrito, ¿no? Por ejemplo, Leonardo, Irving, Kurt, ¿no? Diana, ¿sí? Y si yo me meto a cada uno de ustedes, yo sé qué cosas han hecho, ¿vale? Está pensado en verdad para dar clases. Sus tareas entregadas, ¿no? Cuáles no han entregado, ¿vale? Aquí en verdad es muy útil Classroom para los profesores porque reduce mucho, mucho del trabajo, ¿no? De administración de información. Y aquí están sus calificaciones. Yo todavía no utilizo perfectamente esto, ¿no? O sea, las calificaciones no, prefiero que las calificaciones les vaya dando yo. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica sobre Classroom, no? Porque es la que vamos a utilizar. Otra de las preguntas que les puedo hacer es si quieren utilizar Zoom, si no quieren utilizar otras plataformas. Hay otras plataformas y me adecuo, ¿no? A ellas. Hay una que nos da, digo, yo estoy utilizando Zoom. ¿Por qué estoy utilizando Zoom? Porque es la que nos da eh, la facultad, ¿no? Pero también Classroom tiene una que es de Google, que es Meet, ¿no? Y Meet también tiene la posibilidad de grabar y la posibilidad de subir a YouTube inmediatamente, ¿vale? Pero puede haber cualquier otra, no sé cuál prefieren, porque también hay eh, digamos, Jitsi, ¿no? Hay de código abierto, hay unas más cerradas que otras, podemos usar Discord, pero si les parece, podemos utilizar Zoom, ¿no? Porque ya lo tenemos, no hay nada que bajar. Pero alguien que quiera proponer otra plataforma o crea que necesitamos utilizar otra plataforma o no, o nos quedamos con esta. Yo la verdad prefiero Zoom Ujú. porque las clases que he tenido en Google Meet no he tenido algunos problemas con el audio, con el video luego se me traba. Ok, Entonces, con Zoom se me hace más, o sea, no he tenido casi problemas. ok, perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, no sé si alguien quiere señalar algo sobre las plataformas, si tiene alguna objeción. Digo, todavía somos pocos, vamos a preguntar a los demás, ¿no? Cuando lleguen. Digamos, las clases van a ir empezando poco a poco, ¿vale? A ver, déjenme ver. Aranza dice, yo igual prefiero seguir utilizando Zoom, ¿vale? No sé, Jessica, si tienes alguna. No, por mí está bien Zoom, igual. Ajá. Dice Leonardo que Zoom está bien. Ok, entonces, pues digamos, nos quedaremos con Zoom, pero con Classroom, ¿les parece bien? Digamos, podemos utilizar otra, ¿eh? Edmodo, incluso Facebook si quieren, ¿no? Pero lo interesante de Classroom está pensado para los profesores, ¿vale? Les muestro más que tiene. Tiene una carpeta, ¿no? Se las muestro. En esta carpeta, digamos, si ya se metieron a Classroom, inmediatamente Classroom les genera una carpeta en Drive, ¿sí? Sí, Y en Drive van a tener acceso a todo lo que, bueno, ustedes no necesariamente a todo, pero sí a sus carpetas, ¿no? A sus tareas. La idea es que ustedes vayan poniendo las tareas y los trabajos aquí, ¿vale? Que les vaya solicitando, ¿sí? Y van a tener una carpeta que se va a vincular con su Drive y ustedes van a poder tener acceso a ello, aparte de tener acceso a ciertas cosas que Google tiene, cosas maravillosas como el Google Calendar, ¿no? Que digamos, si ustedes ven, yo ya había calendarizado la sesión de ahorita, ¿vale? Y me mandó un recordatorio, ¿vale? Pero bueno, digamos, ahí tienen información relevante. Por otro lado, tienen también un canal de YouTube, ¿no? Que aquí es donde voy a poner las clases, ¿no? En estas listas. Solamente les muestro que ya ayer, a ver, no, eso. Ya ayer, hice el video de la clase para la, para la otra clase, ¿no?
y tenía otra playera para que vean que sí es cierto que fue otro día, no, no es cierto, ¿no? Eh, y todas las clases las voy a subir, ¿vale? La idea es que las voy a subir a YouTube para que ustedes tengan acceso a ellas, ¿vale? Y hay otras cosas que quiero mostrarles. Ok, ustedes van a tener, este es como digamos, la lista de los que se inscribieron. Como ven, son 9 o somos 9, ¿no? Y, van a poder tener acceso, al menos a ver, no a editar, ¿no? A cómo van, ¿no? Por lo menos en esta lista, en esta hoja de cálculo, qué han entregado y qué no han entregado. Obviamente, esto depende, o esto también se va a ver reflejado acá. Entonces, hay una relación entre ellos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre Classroom? ¿No? No, yo no tengo. Ok. Entonces, no sé si Leonardo o Aranza, ¿no? Si no avanzo, ¿no? Avanzo a ver lo que vamos a revisar durante este semestre. ¿Vale? ¿No tienen ninguna pregunta? Ok, vuelvo a enfatizar, la próxima semana, bueno, más bien, esta semana, hasta el próximo jueves, que va a ser la otra sesión de 11 a 1, ¿no? Donde esa sesión va a ser más sobre, para meternos de lleno a los temas de la clase, ¿sí? Esta semana lo que vamos a trabajar es que en verdad posten aquí cuestiones de la facultad que quieran. Y ustedes pueden poner post, ¿no? Y ahí descósanse contra lo que sea, ¿no? Contra la época moderna que odia a los filósofos o, ¿sí? O lo que quieran, ¿vale? Pero pónganlo aquí, compártanlo aquí. Si comparten post, también, ¿no? Pero todo aquí, por favor. ¿Por qué? Porque ahí generar una dinámica de discusión que me gustaría llevarlo a cabo. Ustedes, si han tomado clases conmigo, verán que no soy un profesor propiamente expositivo, sino que me gusta que participan mucho los alumnos, ¿no? Y que se genere una dinámica de discusión, ¿vale? Entonces, la idea con que posten aquí cuestiones sobre la filosofía en, en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Básicamente es esa, ir generando una dinámica de discusión. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esto? ¿Sobre lo que vamos a hacer esta primera semana? Sí, yo tengo una. Dana. Son únicamente, o sea, pueden ser pensamientos nuestros o tienen que ser relacionados con alguna noticia o algo así que hayamos visto. O un video, Ajá, todo, lo que lo quieran, que queramos. Ah, ok. lo que queramos. Sí, lo que quieran. Sí, la idea es Ujú. empezar con ese material, generar dinámicas de discusión. Ah, ok. ¿Sí? Ese Pero sería como relacionado con la la facultad facultad y todo y eso. la situación de la filosofía en México, ¿no? O Ujú. sea, como tratar de acotarlo a esto, Ah, ¿vale? ok. Sí, está bien. Ok, Gracias. ¿alguien tiene una pregunta? Si no, paso al programa. No sé si ya vieron el programa, ¿no? Como yo les digo, en Classroom, yo ya puse el programa, tienen la carpeta de lecturas y tienen la actividad digital. Y ahorita les voy a mostrar el programa. El programa es aburrido como todos los programas. Bueno, no, el mío no es aburrido. ¿No? Eh, como ven, se llama Discursos filosóficos mexicanos sobre la tecnología. ¿No? Si ustedes quieren, abordo un poquito más, pero al final de la sesión les explicaré más. Eh, ¿Por qué estamos discutiendo los discursos filosóficos mexicanos sobre la tecnología? Y aparte es el segundo semestre que doy esta asignatura, ¿no? Eh, digamos, por el seminario de investigación que yo les decía que tiene 7 años, ¿no? Supongo que ven la página en sus pantallas del Seminario de Sí. Tecnologías Filosóficas. Este seminario empezó en 2013, en abril, de hecho ya cumplió 7 años el abril pasado. Han pasado mucha gente, ¿no? Que ha, que ha, que ha discutido, ¿no? Que ha trabajado en el seminario y que nuestro propósito, ustedes pueden ver los objetivos, ¿no? Del seminario, es discutir la relación entre el pensamiento filosófico y la tecnología, ¿vale? Es decir, algo así como, ¿se puede hacer filosofía con tecnología digital, pero también qué tipo de pensamiento conceptual se tiene que llevar a cabo con la filosofía? Y entonces, conforme fuimos avanzando, nos descubrimos una cosa interesante. En México
no, de principio no existe algo así como filosofía de la tecnología, ¿vale? No tenemos algo como eso. Y los textos em, de filósofos y de filósofas que empezaron a pensar la tecnología, si bien se pueden remontar incluso, ahorita los veremos a los Flores Magón, ¿no? Son textos eh, que no tienen un alcance conceptual muy fuerte, digamos, no son académicos, ¿no? No están instaurados, no se inscriben en la disciplina de la filosofía de la tecnología, ¿vale? Sino que son textos que trabajan la tecnología de manera oblicua, ¿no? No como su tema principal. Entonces, empezamos a rastrear estos textos y empezamos a rastrear muchos de estos textos que el primer semestre los revisamos. Ahorita les hago este recuento. Pero empezamos a descubrir que, que solamente hasta hace poco, quizá en los 90, ¿no? Los filósofos en México, las filósofas en México empiezan a discutir la filosofía como un problema central, ¿no? Un problema central. Digamos, si uno se remontara a la institución filosófica en México, ¿en qué momento empezó? Podrías descubrir que empezó un poco la discusión fuerte sobre la tecnología con Gauss, más o menos en los 60 y los 70, pero poco a poco fue incrementándose, ¿vale? Esto es importante no solamente en términos conceptuales, sino que ahorita, por ejemplo, estamos utilizando tecnología digital, ¿no? Mediaciones digitales para tratar de hacer filosofía. Esto es importante, ¿no? No solamente en términos conceptuales, sino por lo que estamos haciendo. Entonces, el programa, eso es lo que busca, hacer una genealogía de las maneras en que los pensadores mexicanos han abordado la tecnología y que el alumno se acerque ustedes a la relación de filosofía-tecnología, que no es una relación sencilla. De hecho, tenemos pensadores importantes en la tradición occidental, ¿no? Como Heidegger, ¿no? Nada más como Heidegger o como Hannah Arendt, ¿no? Que han pensado la tecnología, pero que no es uno de los temas que más se revisan en nuestros programas de estudio y nuestras asignaturas. Pero lo interesante es que tienen repercusiones políticas, repercusiones estéticas, repercusiones sociales, lo tecnológico, que de alguna manera la filosofía en México ha dejado de lado, ¿vale? Entonces, por lo menos nosotros desde el Seminario de Tecnologías Filosóficas y en esta clase buscamos, ¿no? Primero hacer esa genealogía de cómo han pensado los filósofos mexicanos la tecnología, para después, en verdad, tratar de proponer un pensamiento sobre lo tecnológico que sea bastante potente. Entonces, este es el segundo semestre de esta genealogía y de este acercamiento de cómo hacer este acercamiento entre la filosofía y la tecnología, ¿vale? Hola, ya te vemos, por fin, ¿vale? Y entonces, aquí están los temas, como ustedes verán, qué es decir la tecnología en México, cómo pensar la tecnología en México, de qué tecnología hablamos, la tecnología de la política, la tecnología de la moral y la tecnología del capitalismo. ¿Por qué estos temas? Ok, es algo bastante interesante porque tiene que ver con los autores que revisamos el semestre pasado, ¿no? Y ustedes tienen acceso a esta carpeta, ¿no? De Dropbox, donde ustedes pueden bajar los textos que revisamos el semestre pasado y los textos de este semestre. Revisamos a Samuel Ramos, a Leopoldo Sea, a José Gauss, ¿no? A Uranga, que le estaba mostrando estos textos en la página del seminario, ¿no? Eh, y llegamos hasta Dussel, por ejemplo, revisamos algo de Dussel, ¿sí? Sobre la relación entre tecnología y capital, ¿no? Que es bastante interesante su reflexión, ¿vale? Y, digamos, ahorita les explico cómo revisamos esos autores. Y este semestre tengo pensado que revisamos a otros autores. Uno de ellos es Hugo Padilla, un filósofo mexicano bastante olvidado actualmente, pero es como un analítico antes de que existieran los analíticos, ¿no? Es bastante interesante, tiene un texto
¿no? Que se llama Los objetos tecnológicos, su base nociológica, ¿no? Que es rarísimo ese texto, en verdad. ¿Por qué rarísimo? Porque es sui generis en la tradición de la filosofía en México, de lo que se hacía de la filosofía en México en ese momento. Como ustedes verán, también revisaremos cuestiones de historia de la filosofía en México, revisaremos autores poco revisados y trataremos de contextualizar los textos en un momento político, moral, social, de lucha, ¿no? Por ejemplo, muchos de los textos por ejemplo, leímos ahorita a Vicente Lombardo Toledano, muchos de sus textos de Vicente Lombardo Toledano y de su reflexión sobre la tecnología van unidos a, pues digamos, a su militancia política, ¿no? Como sindicalista. Y los textos de los Flores Magón van unidos perfectamente con sus posiciones socialistas de ese momento, ¿vale? Entonces, así vamos a tratar de trabajarlo. Por ejemplo, vamos a revisar de nuevo otro texto de Enrique Dussel, un poco para entrar a la discusión, a León Olivé, ¿no? Que murió hace poco, pero que es importante, sobre todo una posición en relación con lo tecnológico. Quizá revisemos algo de nuestro director que no está aquí, ¿no? Que no está en esta lista, pero que sería bueno revisar porque él hizo una tesis sobre Gunther Anders, algo que Jessica está trabajando, y toda la parte de bioética, ¿vale? Toda la parte de bioética que puede servirnos, ¿vale? Entonces, esto puede ser interesante también revisarla. Y después revisaremos, sí, a María Antonia González Valerio, que es una de las que más ha trabajado también la cuestión de la tecnología en relación con el arte y en relación con el bioarte, y a mi maestra, a Ana María Martínez de la Escalera, que trabaja la tecnología desde una parte más benjaminiana, para decirlo de alguna manera. Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahorita sobre estas lecturas, sobre el programa? ¿No? No. Ok. Eh, Hay una bibliografía complementaria que ustedes también tienen acceso y que los pueden revisar en cualquier momento. Por ejemplo, esta tecnología y diseño en el México prehispánico está bonita. Este texto de historia de la tecnología y la invención en México es uno de los pocos historias de la tecnología en México y, digamos, lo sacó el Fomento Cultural Banamex y no lo he encontrado por ningún lado, ¿no? Si en algún momento se lo llegan a topar, díganme, porque es una referencia básica interesante, ¿vale? Entonces, pasemos a las actividades y los criterios de evaluación, ¿no? Las participaciones, que entren aquí ya es una participación para mí, ¿no? Implica que van a trabajar, ¿no? Y que también estén en Classroom ya es una participación, no necesariamente tienen que hablar, ¿no? Ustedes lo saben, con que hagan cosas. Sí tienen que hacer reportes de lecturas, aunque no necesariamente van a hacer reportes de lecturas. Conforme vayamos trabajando, quizá vayan a tener que hacer un pequeño video, ¿no? Explicándome algo. Si alguien quiere exponer una lectura, es posible, ¿no? Pero la idea es que eh, no necesariamente van a ser reportes no escritos. Si son reportes escritos, yo les dejaré la tarea y ustedes ahí responderán la tarea, ¿vale? Quizá en algún momento más bien les pida como cuestionarios. Es decir, tienen la lectura y les dejo un cuestionario y ustedes responden el cuestionario, un poco porque me interesa que se queden con los puntos centrales de esa lectura, porque es importante, más que elaboren. ¿Vale? ¿A qué me refiero con un reporte? Esto es importante. El reporte tiene que ser la extensión de una cuartilla, no más, y tienen que hacer algo así como un resumen de la lectura. ¿Sí? Un resumen de la lectura que implicaría que en ese texto van a poner los puntos básicos de lo que lean o de lo que vean. Quizá, por ejemplo, en algún momento les deje algún video, ¿vale? O sea, a Simón Don hablando o alguno de ellos, ¿no? A Heidegger no, porque es muy aburrido, en verdad. Aunque, no sé, atraía mucho a las mujeres, nunca he entendido eso. Pero bueno, es muy aburrido verlo. Bueno, también Simondón es aburrido. Es un ingeniero, entonces, como extraño. Entonces, si encuentro alguna buena, un video, se los dejo y ustedes lo comentarán, ¿vale? Entonces, las tareas no solamente van a ser reportes, sino ciertas cosas.
¿vale? Como videos o alguna actividad de este tipo. Entonces, pero sí, los reportes es una cuartilla, ¿no? Eh, explicando los puntos principales. Por otro lado, sí tienen que ser un ensayo final. Por ensayo final me refiero a un texto de entre 6 y 7 cuartillas sobre alguno de los temas que revisemos en clase, ¿sí? Puede ser algún autor, alguna lectura específica o algún problema, ¿vale? Y ese sí no lo podemos evitar, ¿vale? Hasta ahorita. Y por otro lado, algo que he llamado el adecuado uso de herramientas digitales. Y tiene que ver con que usen Classroom, con que utilicen Zoom, Classroom, bla, 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 todas estas cosas. Y una cosa que les quiero mostrar específicamente, que es el uso de TikTok. ¿Alguien conoce TikTok? Bueno, yo sé que Sí, Jessica sí. yo sí conozco TikTok, pero la verdad nunca lo he usado. ¿Sí? Ok, pues ahora lo vas a usar. Y lo vas a usar em, para, Para la tra- escuela. para la escuela. ¿Sí? Esto es lo divertido. Ujú. Aranza, ¿lo has utilizado alguna vez? Ah, no, o sea, conozco la plataforma Ajá. y lo que implica, pero nunca lo he utilizado. Ok. A ver, les muestro, les comparto mi pantalla para que vean de qué se trata. Espero que lo puedan ver. Están viendo. A ver, espérenme, ¿qué es? Ay, siempre hace esta cosa entre Evernote y Zoom. Hay un problema ahí rarísimo que no pueden. ah, A ver, Ya. ¿están viendo? Sí, Ok. Les digo que hay una cosa entre Zoom y Evernote que no entiendo. Voy a tener que usar otra cosa. Ok, esa es la actividad digital y que vamos a utilizar de herramientas TikTok. Y si ustedes tienen eh, Android o tienen iOS, ustedes pueden bajar la aplicación. Vale. Antes de TikTok existía algo llamado Vine, ¿no? Que ujú. básicamente era lo mismo, eran pequeños videos a los que les podías poner música y lo que hacía es que es como un pequeño, pues una representación, ¿no? Podías hacer muchas cosas con chistes y, ¿no? Y TikTok, digamos, recuperó toda esa información y la plasmó en su plataforma. Eh, eh, Normalmente se utilizan como, se repiten, ¿no? Como la de, qué bien barres, ¿cómo es? Alguien La recuérdeme. Esperancita, el de Qué bien va, que ajá, ahorita te ves trapeando. Esperancita. exacto. Es como un lugar común, ¿vale? Que se repiten y se van repitiendo, ¿no? Y entonces ustedes tienen aquí tutoriales de cómo utilizarlo, pero ¿qué es lo que buscamos? Que los estudiantes utilicen esta app como herramienta de transmisión de la filosofía, ¿sí? ¿A qué me refiero con herramienta de transmisión de la filosofía? Ok, los filósofos normalmente no utilizamos mucho la tecnología, menos la tecnología digital. Tenemos ahí como una reticencia, un rechazo interesante, ¿no? Que se puede conceptualizar bastante bien, ¿no? En muchos autores. Pero aquí la idea es que, digamos, uno de los principios de la clase es que la filosofía es una tecnología, ¿vale? Se ejerce tecnológicamente y como tal utiliza ciertas herramientas, ciertos instrumentos, ciertos dispositivos para hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso es muy obvio, estamos utilizando eh, eh, mediación tecnológica digital, ¿vale? El video, ¿no? Sus aparatos, pero también el salón de clases. El salón de clases es una tecnología. Saber utilizar un pizarrón es una tecnología. Leer es una tecnología. Un libro es una tecnología. Escribir ciertas cosas es una tecnología, ¿vale? Pero lo interesante es que los filósofos tienen renuencia a usar lo digital o que se note eso tecnológico. Prefieren que sus pensamientos no sean fruto de un trabajo arduo y de repeticiones, ¿no? Porque si ustedes han escrito algo, ¿no? Ya sea para sus trabajos, parece que se están repitiendo, ¿no? Que es el mismo pensamiento repetido 1000 veces. Pero es porque normalmente así se ejerce, ¿no? Es como un ejercicio mecanizado, para decirlo algo así. Pero a los filósofos les fascina que no se note esta mecanización, ¿vale? Como que se note que son genios.
Entonces, la idea aquí es que se note, ¿no? Que está mecanizado nuestro trabajo, pero que al mismo tiempo usemos esta aplicación para la transmisión de la filosofía, ¿sí? Ya después eh, aclararemos más qué es esto, pero es básicamente usar un autor, un texto filosófico para un concepto y hacer un video entre gracioso y que sea filosófico, ¿vale? Ya aclaremos tanto. Luego, ¿cuáles son las actividades? ¿En qué consiste? ¿No? Aprender a usar las funciones de la aplicación TikTok. Planear por escrito, y esto me lo tienen que demostrar, un pequeño video en el que se aborde un problema, autor o concepto de la filosofía. Después, realizar un pequeño video en el que se transmite un problema, autor o concepto de la filosofía. Para eso, ustedes tienen algunos ejemplos que yo les puse aquí. ¿Vale? Hay ejemplos interesantes como profesores usando TikTok para las clases de historia en Estados Unidos. Hay muchas cuentas de, de TikTok, ¿no? Ustedes pueden ver, en verdad, muchas, para que tengan ideas. También está este interesante, que es de chicos indígenas en Estados Unidos que utilizan TikTok para compartir el conocimiento, ¿no? de su comunidad, ¿vale? Entonces, la idea es que lo aprendan a usar, ¿vale? Lo aprendan a usar, pero para transmitir la filosofía. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿No? No, nada más para escoger al autor y el concepto y todo eso. Pues, de qué tamaño tendría que ser el video también? ¿Qué tan largo? A ver, de qué tan largos has visto tú? Muy cortitos, son como de 30 segundos más o menos. Sí, Y se básicamente. escucha, La idea es básicamente. eso. Ujú. Ah, okey. Sí, que no te pongas con el celular y empieces a dar conferencia, por favor, o a explicar. Les voy a explicar Wittgenstein, o sea, no Ujú. estamos tratando de, o sea, un poco la discusión es cómo podemos construir nuevas formas de transmisión de lo filosófico, ¿no? Que no, digo, ahí lo complicado va a ser que sean o no académicas, ¿vale? Es otra discusión también, pero implica de principio que puedes hacerlo, que puedes transmitir la filosofía, ya sea en una conferencia, en un artículo, ¿no? En un programa de radio, en el periódico, ¿no? En una columna de opinión. A los filósofos les fascina lo del periódico, nos fascinan en los periódicos, pero digamos no son las únicas tecnologías, los únicos instrumentos que podemos utilizar. La pregunta es si podemos utilizar otros y si los podemos usar filosóficamente, ¿vale? Esto es una discusión que viene desde el Seminario de Tecnologías Filosóficas, ¿sí? Pero que también está aquí. Normalmente ya van a ver que los filósofos mexicanos, de nuevo, les fascina el periódico. Todos escriben en periódicos o en revistas, ¿no? Y si son más académicos, en revistas indexadas, ¿vale? Académicas muy importantes. Pero los que tuitean cosas muy raras. Los que ponen cosas en Facebook piensan que están en la avanzada del mundo, no sé por qué, ¿no? Mi colega Luis Patiño hace cosas interesantes, pero también cree que está 3 años adelante de nosotros por hacer eso. Entonces, pero hay una discusión ahí, ¿vale? Hay una discusión interesante que podríamos llevarla a cabo. ¿Alguna pregunta? O sea, una pregunta sobre eh, el programa, cómo las voy a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer No, el video de TikTok, ¿para cuándo sería? O sea, para el final? ¿al final? Pero, Ah, okey. pero si van haciendo ensayos, Ujú. me los pueden mostrar, ¿se entiende? Y Ah, vale. vamos viendo cómo los vamos. O sea, lo interesante con esas herramientas es que lo puedes una y otra vez borrar, mejorar, ¿no? Ujú. Sigan a Cepillín, en verdad Cepillín tiene una cuenta en TikTok, ¿no? El payaso. Y es como raro, ¿no? Bueno, hay unas cuentas donde las chicas solamente se dedican a bailar, ¿vale? O sea, y hacer, Ah, sí. ¿sí? Hacen el cuerpazo y bailando, ¿vale? O sea, y hay otras cuentas que son de chistes, ¿vale? O sea, ¿sí? Otras cuentas que son de promoción. La cuestión aquí es que si podemos, los filósofos y las filósofas podemos utilizar para, para hacer filosofía. No solamente para transmitir y divulgar la filosofía, ¿no? No es así como, ay, les voy a explicar José Gauss, ¿no? O sea, José Gauss era un español, no, sino
que se haga filosofía y eso sería como lo interesante. Pero eso es, digamos, complicado. Es un experimento de un punto. Ok, entonces, ¿queda claro? No sé, de todos modos, si tienen preguntas, lo pueden hacer en Classroom o hay una cosa que les quiero enseñar. Yo utilizo bastantes redes sociales y Twitter, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla de Twitter? Sí. Ok. Si ustedes quieren compartir algo, ¿no? Y quieren que no se queden en Classroom, ¿no? Pueden utilizar el hashtag Tecnomex y va a aparecer aquí, ¿no? Es el hashtag que utilizamos para la clase y aquí vamos a poner muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con la clase. Si ustedes entran a ese hashtag, encontrarán en verdad muchas cosas que hemos compartido a través pues, de los años, ahora sí que de los años. Aquí están algunos apuntes, algunos pizarrones, mis notas del semestre pasado y de otros semestres, ¿no? Creo que hay hasta TikToks aquí, entonces para que ustedes vayan viendo, ¿no? Eh, y también está en Facebook. Lo interesante con Twitter es que Twitter sí te presenta la información bien estructurada, ¿no? Por recientes, por las personas, ¿no? Pero Facebook tiene algunos problemas en algunos momentos, ¿vale? Para recuperar esa información. Entonces, si quieren compartir algo y no lo quieren compartir en Classroom, lo pueden compartir en las redes sociales con el hashtag, ¿vale? Y ahí lo vamos a ver. ¿Alguna pregunta sobre esto? Mm. ¿Mm? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, de nuevo, retomo, ¿no? Las sesiones serían los jueves de 11 a 1, ¿vale? La idea es que conforme vayamos avanzando, la idea es que las clases van a ser más cortas. Por otro lado, les vamos a preguntar a los compañeros que no están aquí, a las compañeras que no están aquí, ¿no? Y Classroom es el lugar central de la clase donde vamos a subir todo. Em, Voy a grabar sobre todo las exposiciones de las sesiones y las voy a subir a YouTube, ¿no? Editadas. Em, ¿Qué más? Los programas ya los tienen, las lecturas ya las tienen. Y la próxima semana, o sea, de esta semana hasta el próximo jueves que nos vamos a ver, lo que quiero, ya lo vuelvo a reafirmar, quiero que pongan cuestiones sobre la condición de la filosofía en México y de la situación de la Facultad de Filosofía y Letras. Ya sea posts de ustedes, opiniones de ustedes, fundamentadas o no, no me importa si están bien fundamentadas, ¿vale? Pueden, digamos, en redes sociales ustedes saben que es el chilladero y el odio a más no poder. Si quieren poner ese tipo de post, se vale para esa semana, ¿vale? Ya en Twitter pasó que alguien se enteró que iba a utilizar TikTok y ya estaba este, atacándome, bueno, no atacándome, sino diciendo que, hoy, que ahora van a tener que hacer twistars para youtubers para pasar la clase. Fue muy divertido, ¿no? Pero bueno, o sea, si quieren usar el hate, ¿no? Estas cosas de redes sociales es posible para hacer esos posts, ¿no? Pueden poner enlaces, pueden poner videos, pueden, ¿no? Lo que quieran, pero toda esa semana es como tratar de retomar estos problemas, ¿vale? ¿Alguna Ok. pregunta sobre eso? Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es tomarme unos 20 minutos, 15 minutos, para explicarles qué fue lo que vimos el semestre eh, anterior, ¿no? A este. ¿Vale? Entonces les voy a mostrar mi presentación. Leímos bastante, como ustedes verán, no es esta, tampoco es esta, aquí está. Ven mi pantalla Sí. ok. Uh. Como ustedes verán, no se ven todos, ahorita se los presento. Vimos, ay, no sé en total cuántos vimos, déjenme salir de aquí, ahorita para mostrárselos. Vimos Flores Magón, no sé por qué dice aquí memes. ¿Por qué dice memes? ¿Memes Samuel Ramos? ¿Qué onda? ¿No? Samuel Ramos, Leopoldo Sea, Vicente Lombardo Toledano,
Jaime Torres Bodet, José Gauss, Emilio Uranga y Enrique Dussel. ¿Vale? Como ustedes ven, vimos en verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autores. ¿Vale? Leímos 8 autores en textos que no son propiamente de filosofía de la tecnología. Creo que el más cercano a lo que podría ser filosofía de la tecnología es un texto, empezó un texto de José Gauss y luego otro texto de Uranga y ya el texto de Dussel ya se puede considerar como un texto de filosofía de la tecnología. Pero los textos anteriores, tanto el de Flores Magón como el de Ramos, como el de Sea, Lombardo Toledano, Torres Bodet, que no es un filósofo propiamente, pero es un texto bastante interesante sobre la tecnología y la educación, ¿no? Y ya con los, sobre todo, José Gauss leímos 3, sobre todo el último ya es un texto de filosofía de la tecnología, ¿vale? Y sobre todo muy cercano a ciertos pensamientos o ciertos planteamientos de Heidegger, ¿no? Es un texto bastante interesante, sobre todo porque ataca algo que Heidegger también le gustaba atacar, que es la cibernética, ¿vale? Entonces, revisamos estos autores y textos que no son como propiamente académicos, sino que eran textos incluso de revistas, de periódicos, ¿no? Aquí, si ustedes entran, se los voy a pasar en un rato, a estos resúmenes, ustedes encontrarán este tipo de caracterizaciones. Por ejemplo, el Flores Magón es un texto que está en sus periódicos, ¿no? Que es Regeneración, ¿no? Que es un texto del siglo XIX. El de Ramos es un texto ya del siglo XX, pero de principios como entre los 20 y 30. El de Leopoldo Sea igual, es un texto de los 30, 40. El de Lombardo Toledano igual, ¿no? 50. También el de Jaime Torres Bodet también, un texto de los 30. Los de Gauss empezaron como desde los 30, no, perdón, de los 40 hasta los 60, que es el último. Y todos, excepto hasta aquí, todos son o discursos de graduación, artículos periodísticos, o este texto de Flores Magón, que es un texto retórico, como los textos de Flores Magón, que está buscando incentivar al proletario, ¿no? A los trabajadores para la revolución, y que hace una distinción entre la máquina y el hombre, ¿no? Bastante interesante ese texto. Ustedes los pueden ver, ¿eh? Pueden tener acceso a ellos y revisarlos si quieren. El de Samuel Ramos, por ejemplo, es un artículo de revista, no me acuerdo si es en Siempre, donde apareció, pero es un texto de divulgación, ¿sí? Que Ramos está utilizando una caracterización eh, romántica de lo tecnológico, en donde hace una distinción entre la vida auténtica y la vida deshumanizada, que en verdad es lo revisaremos un poco en las clases que siguen, ¿no? Que la está tomando de Schiller, ¿no? De las cartas sobre la educación estética del hombre. Leopoldo Sea, que es un texto en verdad muy potente, que se llama Los satélites y nuestra moral. Es un texto que está preguntando si lo tecnológico nos modifica en términos morales o no. Los de Vicente Lombardo Toledano ya los había comentado, aunque tiene un planteamiento materialista político bastante interesante de fondo también, pero que hace pues como es materialista, hace una relación entre lo tecnológico y lo biológico, como que no hay una distinción. Eso es muy importante para el pensamiento también mexicano. Los textos de Jaime Torres Bodet, un poco lo que les decía es que es un texto es un discurso, ¿no? Dirigido a la gente del TEC, ¿no? Donde está tratando de discutir la cultura y lo tecnológico en términos de educación y cuáles son sus efectos, ¿no? De lo tecnológico en la educación y de la cultura humanística en la educación. Los textos de Gauss que les digo, los Duranga son en verdad de un cuidado conceptual, ¿no? Que no tienen obviamente los anteriores, pero lo interesante con eso es las conclusiones. Ustedes pueden ver todo esto, se los voy a pasar en un momento, ¿no? Lo que estábamos rastreando es la manera como escribían, los problemas que tenían. Por otra parte, va a aparecer un pequeño artículo sobre estos 3 autores, sobre
Ramos, Leopoldo Sea y Vicente de Lombardo Toledano va a aparecer en la revista de la facultad, una de las revistas de Diano, ya, no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero va a aparecer pronto, donde son resúmenes de estos tres autores, tratando de caracterizar esto. Entonces, cuando salga, yo se las hago llegar, ¿no? Se los hago llegar. Sí, se los hago llegar, no sé. Bueno, ok. Entonces, estas son como algunas conclusiones que llegamos, ¿no? ¿Cuáles son estas? Lo que descubrimos es que hay un cambio histórico conceptual en las perspectivas de pensar lo tecnológico. Y este cambio en verdad empieza como en los 60 y empieza con Gauss. Sigue Uranga y al menos en el autor que revisamos, que es Dussel, es muy claro, ¿no? ¿Y en qué va? ¿A qué va? Digamos, los autores antes de este texto de Gauss y los trabajos de Uranga veían a lo tecnológico y lo caracterizaban en una caracterización que en verdad que está si ustedes han leído un historiador de la tecnología como eh, ay, Luis, el de la Luis Mumford, ¿no? Si ustedes leen este autor, o por ejemplo leen pensadores como, bueno, el mismo Heidegger, ¿no? Encontrarán que ellos hablan de algo llamado la época de las máquinas. La época de las máquinas es una época, digamos, la época industrial donde los procesos de producción industriales se vuelven reiterativos, pero estos procesos de producción industriales empiezan a tener repercusiones en la política, en lo social, en las individuaciones, ¿vale? Y entonces estos pensadores se enfrentan lo tecnológico en términos de la época de las máquinas, ¿sí? Entendido como maquinismo, como automatismo y como mecanización. Todo esto lo vamos a revisar en un poco las clases que vienen para tratar de aclararlo. Si no, ustedes lo pueden revisar en Wikipedia. En verdad hay algunas entradas interesantes sobre esto. Por otro lado, lo tecnológico se concibe en términos de grandes máquinas que organizan y modifican lo material y los medios ambientes. Esto es bastante interesante porque así lo piensa un poco Heidegger, ¿no? Sus ejemplos en verdad son de tanques y de hidroeléctricas, ¿no? De industrias, ¿no? De fábricas, ¿no? Un poco como en tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Están pensando un poco en esto, la tecnología en ese sentido. Obviamente nosotros ya no concebimos la tecnología en estos sentidos, pero ellos sí, y a partir de esta forma de concebir lo tecnológico, tratan de extraer, digamos, el pensamiento filosófico que quieren llevar a cabo. Por otro lado, hay una cosa bastante interesante en ellos, no creen que lo tecnológico tenga efectos en las relaciones en los individuos. Sí, por ejemplo, en Lombardo Toledano, pero también está en Ramos, ¿no? En Samuel Ramos, creen que por una parte está lo político y por otro lado tecnológico, y que de alguna manera lo político es superior a lo tecnológico. Algo que, por ejemplo, Dussel ya no cree, ¿sí? Ya no cree que lo político esté fuera y sea superior a lo tecnológico, ¿sí? Sino que cree que van a la par, ¿sí? Los autores anteriores a Gauss sí creen que que lo tecnológico y lo político están separados. Entonces, por ejemplo, por eso SEA puede preguntar si lo tecnológico modifica nuestra moral, ¿sí? Y él llega a decir que no, que lo tecnológico no modifica lo moral, sino que más bien eh, como que los satélites nos dan otra forma de atacarnos, ¿no? De mantener una moral de, de ataque y de respuesta. Él le llama, lo revisaremos un poco más posterior. Entonces, ellos sí creen que lo tecnológico no tiene efecto sobre las relaciones y los individuos. Por otro lado, el problema principal para ellos de lo tecnológico es que eh, lo tecnológico es un instrumento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el problema con lo tecnológico es que de alguna manera el instrumento se vuelve amo del amo, ¿no? Y entonces muchos de los marxistas de esa época piensan que hay que emancipar lo tecnológico, ¿sí? ¿Para qué hay que liberar lo tecnológico? Porque la liberación de lo tecnológico implica eh, la humanización, ¿vale? Y eso implica volver a lo tecnológico un instrumento del hombre para la liberación del hombre, no un instrumento
del capital, ¿sí? Entonces, esta idea es bastante interesante, tanto que Ramos dice que hay que volver a las máquinas, hay que volverlas esclavas de nuevo, ¿sí? Esclavas de nosotros, que estén a nuestro servicio, no los hombres al servicio del hombre, no, al servicio de la técnica, de las máquinas, ¿sí? Por eso el problema de la mecanización de la vida humana, ¿vale? Son como, solamente estoy mostrándole los problemas. Todo esto aparece en una distinción bastante importante, conceptual muy fuerte, entre la distinción entre la cultura y la civilización, o por otro lado, entre lo espíritu y lo maquinal. Lo espíritu es creativo y lo maquinal es repetitivo, ¿vale? Entonces, esa es la manera en cómo estos pensadores antes de Gauss, de cierto Gauss, comienzan a pensarlo. Pero a partir, en verdad, de los 50, 60 hay un cambio y se empiezan a introducir otras concepciones de lo tecnológico a la que nosotros empezamos a responder, ¿no? Y estas son algo que llamamos, bueno, se pueden llamar la cibernética o la tecnocracia, empieza a aparecer en ellos, ¿sí? Los textos, por ejemplo, los textos de Dussel claramente van a atacar una forma de política que podemos llamar la tecnocracia, ¿vale? Donde se utiliza tecnología para controlar a las comunidades, ¿sí? Se utilizan ciertos principios tecnológicos para controlar la política, ¿vale? Entonces, por eso trata de conceptualizar el marxismo de otra manera también, ¿vale? Entonces, en esta forma, ya después de los 60, se concibe lo tecnológico en términos de procedimientos de producción y reproducción culturales o estéticos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si acá no se lo tecnológico se conceptualizaba como producción o modificación de lo material o del medio ambiente, aquí ya se piensa que lo tecnológico tiene un alcance cultural o estético. Hay un texto de Lombardo Toledano que revisamos bastante interesante, en donde la discusión es una discusión política de la organización de ciertos grupos de trabajadores, sobre todo trabajadores de cine que habían perdido su trabajo, eran músicos, ¿no? Los músicos, vamos, a ver, en las películas de principios de siglo, ¿no? Y un poco después, los 20, 30 incluso, en las películas tocaba una banda, ¿no? En los cines había una banda tocando la música de las películas. Ok, apareció un aparato que reproducía la música, ¿no? Cuando no era posible técnicamente introducir voces ni la música a la cinta cinematográfica, ¿no? Apareció un aparato exterior a las cintas que tocaba la música de las películas, ¿vale? Mientras tú veías, el aparato tocaba la música. Y entonces, en México, en la Ciudad de México, perdieron su empleo muchos músicos de cine. Y entonces, Lombardo Toledano, ¿no? Pues digamos, políticamente dice pues que el Estado tiene que intervenir en esta cuestión, ¿sí? Tiene que ayudar a los trabajadores porque están perdiendo sus trabajos. Pero hace una pregunta interesante. La pregunta es, ok, esta máquina que está haciendo música, ¿qué alcances estéticos y culturales tiene? ¿Sí? Por otro lado, ¿en verdad las máquinas pueden hacer música? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica para la música? ¿Vale? Ok, la pregunta ahí no la puede responder Vicente Lombardo Toledano, pero sí la responde posteriormente eh, Uranga en un texto que está en los que les voy a mostrar, que se llama, eh, bueno, es sobre la música, ¿vale? Y sobre la producción cultural, ¿sí? Cómo lo cultural se puede concebir o no como espíritu en relación a la máquina, a lo maquinal. Este texto de Uranga está casi respondiendo al texto de Vicente Lombardo Toledano, pero, digamos, ya está concibiendo el de Uranga que lo tecnológico sí tiene efectos culturales y estéticos, ¿vale? Por otro lado, en esta parte de lo tecnológico más entendido como cibernética, como computacional, eh, eh, sí lo tecnológico tiene efectos sobre la política, sobre la cultura y sobre lo subjetivo, ¿vale? Esto lo revisaremos un poco más posteriormente porque es importante, ¿vale?
Y hay otra cosa. Hay un problema de valoración de los efectos de lo tecnológico. Aquí, como ya se piensa que lo tecnológico tiene efectos sobre lo cultural, sobre lo político, entonces se empieza a discutir la valoración de ello, ¿sí? ¿Qué valor tiene para lo humano? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Aquí no, ¿vale? Pero aquí ya comienza la discusión. Y por otro lado, se empiezan a conceptualizar lo tecnológico no como entre la distinción entre la máquina y el espíritu, sino como lo tecnológico como técnicas de producción y reproducción de lo humano. Esto lo vamos a ver mucho más claro con Ana María Martínez de la Escalera, ¿sale? Incluso con esta María Antonia González Valerio, ¿vale? Entonces, este es mi pequeño resumen, ¿vale? Yo sé que es muy, muy rápido el resumen, yo sé que son muchas cosas los que están ahí, pero sí quería mostrarles un poco para ver qué hemos encontrado en esta pesquisa. Esta pesquisa es con ustedes, ¿eh? Vamos a ir trabajando en relación con ustedes este tipo de cuestiones. Vale. ¿Alguna pregunta? Esto lo vamos a ver posterior de manera más profunda, explicando más, revisando más los textos, mostrándoles dónde están las cosas. Pero un poco es también mostrarles cómo vamos a trabajar, ¿vale? Y qué vamos a ver en sus textos, ¿sale? ¿Alguna pregunta? No, yo no. Jessica, Aranza, Leonardo, No, por mí está bien. ¿sí? ¿Ahora entiendes en dónde se coloca Anders? Ujú. O sea, dice Leonardo que todo bien. Gunther Anders está como en el paso, ¿no? Entre una forma de concebir lo tecnológico como la época de las máquinas y una tecnología que tiene efectos culturales, ¿vale? Ujú. Por eso pone la bomba, ¿no? Exacto. Sí, porque la bomba atómica no puede concebirse así como una herramienta, ¿sale? La bomba no es una herramienta. Es que Ni como un arma. ni como un arma, ¿vale? Es que les comentamos, Jessica está trabajando a Gunther Anders, un pensador, pues no sé dónde lo ponen como filósofo de la tecnología, pero, ¿no? Es muy complejo Gunther Anders, pero trabaja el problema de la bomba atómica en algún momento, de algo que llama la vergüenza prometeica, y hay muchas discusiones interesantes. Entonces, el ejemplo básico de Gunther Anders es la bomba, ¿no? La bomba atómica, en el momento en que aparece, pues no puede ser un instrumento, ¿no? ¿De qué? ¿No? ¿Instrumento de qué? ¿De guerra? O sea, como que no tiene mucho sentido. Entonces, trata de conceptualizarlo. ¿Por qué? Porque, querrámoslo o no, lo tecnológico es como un punto ciego de los filósofos en Occidente. ¿Sí? Si ustedes quieren revisar esto, pueden leer a Stigler, a Bernard Stiegler, ¿no? El pecado de Epimeteo, creo que se llama, Ujú. ¿sí? Que es casi como una respuesta también a Gunther Anders, ¿no? En El pecado de Epimeteo, de Bernard Stiegler, trata de conceptualizar todo este punto ciego de lo tecnológico, ¿no? En el pensamiento occidental y cómo, pues digamos, los filósofos y las filósofas, bueno, Hannah Arendt se dio cuenta, ¿vale? Si ustedes leen La condición humana, encontrarán una reflexión sobre lo tecnológico bastante potente. Pues normalmente la mayoría de los filósofos rechazan lo tecnológico. Es más, si piensan ustedes su práctica filosófica, encontrarán que utilizan las computadoras como máquinas de escribir, ¿sí? Y no utilizan, por ejemplo, imágenes para hacer filosofía, ¿no? O las potencialidades que tiene una computadora para ejercer la filosofía, ¿no? Básicamente lo utilizamos como máquina de escribir, ¿sí? Y cuando usas un celular, no lo utilizas para hacer filosofía.